concentrate on the parable about the leaven. Pero queremos concentrarnos en la parábola de la levadura. Another parable speaks into them. Y el Señor les dijo otra parábola. The kingdom of heaven is like a leaven, El reino de los cielos es como la levadura, which a woman took and hid in 3 measures of meal till the whole was leavened. que una mujer cogió y lo escondió en 3 medidas de harina. The parables are unlimited in their interpretation and deepness in a spiritual meaning. Las parábolas son ilimitadas en su aclaración o interpretación por significado espiritual. And we know that Jesus was talking with parables Sabemos que Jesús hablaba con parábolas because depending on the spiritual level of his hearers, porque de acuerdo al nivel espiritual de sus oyentes, they could understand the deepness and the wideness of the plan of salvation. podían comprender la profundidad y la extensión del plan de salvación. What is the meaning of this parable? ¿Cuál es el significado de esta parábola? The first part which we understand here La primera sección que nosotros entendemos aquí is that the women took a leaven. es que una mujer tomó levadura. What is the leaven? ¿Qué es levadura? Or what is the yeast, or also in another word? ¿Cuál es esta levadura o fermento? The Bible does not speak very good about leaven. En general, la Biblia no habla muy positivamente acerca de la levadura. In the Old Testament we found that the leaven was something that needed to be cleaned up of the house before the Passover. De hecho, en el Antiguo Testamento leemos que antes de la Pascua toda levadura debía ser eliminada de las casas. Jesus also warned in the New Testament, Y Jesús también advirtió en el Nuevo Testamento, and he says, be aware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. cuidaros de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. But what we understand is the leaven is a symbol of a spirit. Pero lo que sí entendemos es que la levadura simboliza espíritu. It could be a bad spirit, Puede ser un mal espíritu, but it could be a good spirit. pero también puede ser un buen espíritu. And in this parable, it have a positive meaning. Y en esta parábola tiene un significado positivo. Have the meaning of the Holy Spirit. Tiene el significado del Espíritu Santo. Now, it's interesting that when this leaven come into it was mixed with the flour, Y es interesante comprobar que en el momento en que esta levadura se mezclaba con la harina, something happened. sucedía algo. Scientifically thinking, it's happened a chemical reaction. Desde la perspectiva científica se produce una reacción. It's begin a process of fermentation. Y de hecho se inicia un proceso de fermentación. What's really happened, brothers and Pero lo que sisters, sí en verdad sucede, mis hermanos y hermanas, it's queridos, beginning of the change of nature. es el inicio del cambio de naturaleza. This parable have very, very deep meaning, my brother. Esta parábola tiene un significado muy, muy profundo, mis We hermanos. all have inherit our nature, Todos hemos heredado la naturaleza que and tenemos our nature is corrupted. y es corrupta. Our nature is full of terrible Y tendencies. está llena de terribles tendencias. But what happened is when this leaven enter into Pero our lo nature, que sucede es que cuando esta levadura entra en nosotros, en nuestra a naturaleza, change begin to take place. entonces empieza a darse un cambio. And this change is not an external change. Y este cambio no es simplemente externo, It is a first internal change. sino que primero es interno el cambio que se da. It is a change from within to the O outside. sea, es un cambio desde dentro hacia afuera. It's interesting that if you take a bread that is baken already, Si ustedes toman un pan que ya ha sido horneado and then you make him in dust, y lo reducen a polvo, and you compare with
the y flour. lo comparan con la harina, Is this the same flour? ¿es la misma harina? No, it's totally different. No, es totalmente diferente. So the parable says that if you permit this leaven to work in you, Lo que esta parábola nos dice es que si nosotros permitimos que la levadura obre en nosotros, you're not going to be the same as you was before. no vas a ser el mismo o la misma que al principio. Your nature will change. Tu naturaleza será transformada. And it will change in such a way that you cannot even turn it back. Y se transformará hasta tal dimensión que no puede ser retroactiva. Obviously, many times in real life we have a problem with customs of our previous life. Obviamente en nuestro diario vivir tenemos problemas con costumbres o hábitos de nuestra modalidad de vida anterior. Weaknesses that we have in the past can be repeated. Y debilidades que proceden de nuestro pasado pueden volver a repetirse. But if we have the leaven in our life, Pero si esta levadura está en nuestras vidas, the change is permanent. el cambio entonces será permanente. I know a person that was smoking and drinking in the past, Conozco una persona que fumaba y bebía en el pasado and was addicted to the tobacco, y de hecho era adicto al tabaco was addicted to the alcohol. y también al alcohol. When he became Christian and was converted, Cuando él llegó a ser cristiano y se convirtió, disappeared the desire to smoke. el deseo de fumar desapareció. Disappeared. Desapareció. And years, decades is passing by, Y años y décadas pasaron and it is gone. y desapareció. The addiction is gone. La adicción se fue. The acabó. nature is changed. La naturaleza cambió. There are people who are very angry originally in their nature. They're very easily to be irritated. Hay personas que son muy iracundas por naturaleza, tienen una gran facilidad para el enojo y la irritación. But when the leaven comes in us, Pero cuando la levadura entra en nosotros, a change takes place. entonces se produce un cambio. In the second Peter, chapter 1, verse 4, En segunda de Pedro 1:4, it says, whereby are giving into us exceeding great and precious promises, porque se nos han otorgado abundantes y ricas promesas, that by these ye may be a partakers of the divine nature, porque por ellas podéis llegar a ser participantes de la naturaleza divina, having escaped the corruption that is in the world through lust. habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la lascivia. A new nature is created. Ahora se crea una nueva naturaleza. It's not just the improving of the old one. Es no solo la mejoría de la antigua. The old one dies, La antigua muere and a new one is y created. una nueva es creada. In Ezekiel chapter 36, En Ezequiel capítulo 36, verse 25 to 27 del says, 25 al 26 se nos dice: Then I will sprinkle clean water upon you, entonces derramaré sobre vosotros agua pura and you shall be clean y quedaréis limpios from all you filthiness, de toda vuestra inmundicia and from all you idols y de todos vuestros ídolos. will I cleanse you. Os limpiaré completamente. This little clean water of sprinkling Esa agua pura derramada is the Word of God, es la palabra de Dios, is the Spirit of God, es el Espíritu de Dios, is a symbol of Jesus Christ, es un símbolo de Jesucristo, is the symbol of this leaven. es un símbolo de esta levadura. Once we get it, Y cuando lo conseguimos, lo obtenemos, we are changed. somos cambiados, transformados. We are partakers in the divine Y nature. llegamos a ser copartícipes de la naturaleza divina.
And a new heart will I give you. Y el Señor dice, y te daré un corazón nuevo. A new spirit will I put within Y you. pondré un espíritu nuevo dentro de ti. And I will take away the stony heart from your Y flesh. tomaré de ti tu corazón de piedra. A completely change. Así que una completa transformación. There was one story about one old lady Hay una historia relacionada con una anciana that had an old house, que también tenía una casa antigua and she had already some troubles of maintaining y it. ya tenía ciertos problemas para mantener su casa. And one day somebody was knocking at the Pero door, un día alguien llamó a su puerta and it was a well-dressed gentleman. y era un caballero muy bien vestido. And put the microphone on your mouth. And then the lady come out and say, "What do you want?" Y bueno, la señora abrió la puerta y dijo, bueno, ¿qué desea? The man say, "I want to buy your house." Quiero comprar tu casa. The lady say, "My house? ¿Mi casa? My house is such a scrappy house. Pero mi casa es una semi-ruina. And maybe this man, he will give me a very little money for that." Porque quizás me va a dar pues muy poco, ¿no? Por esta casa. But the man insisted and he Pero- says, "Yeah, I want to buy your house." Este señor insistió y dijo, sí, sí, yo quiero comprar tu casa. Then the lady says, "How much you want to pay for my Y le house?" dijo, bueno, ¿y cuánto me va a pagar por la casa? And when the man says a big number of money, Y cuando él nombró una cifra importante de the dinero, old lady says, "That man is surely joking." la señora anciana dijo, no, está bromeando. But no, it was not joke. Pero no, no era broma. The man came with his lawyers El and with señor vino con su abogado, their paperwork, con toda la documentación, and he transferred the big amount of y él money. transfirió la gran cifra de dinero. The old lady was so Y surprised. la señora anciana estaba tan sorprendida And she was so thankful. y estaba tan agradecida también. She never believed her old house could have such a Y nunca price. creyó que su casa antigua tuviera un valor tan grande. Then what she did, Y lo que hizo entonces, she said, "I will try to fix little bit my house. bueno, voy a arreglarla un poquito. I will paint little Voy bit. a pintarla un poco. I will fill up little bit the Los holes. agujeros voy a rellenarlos. Because if the man came, he Porque paid so much el money hombre for my vino y ha house." pagado tanto por mi casa. One day the man came back Bueno, un día este señor regresó and she says, "Lady, what are you doing?" y le dijo, señora, ¿pero qué ha estado haciendo usted? Well, she said, "I tried to Bueno, improve yo he my intentado house mejorar un poquito la because casa you pay so much." porque has pagado tanto. The man said, "Don't waste your time. No gaste su tiempo. I did not pay the money for your house. Yo no pagué dinero por su casa. Your house is worthless. Su casa no tiene valor. We're going to turn down your house Su casa la vamos a derrumbar. and we're going to construct a new building, Vamos a many construir stories." un edificio de muchos pisos. And that is, brethren, with our spiritual Y life. así pasa con nuestra vida espiritual, hermanos. Many times we're trying to put some patches in our life. Muchas veces queremos hacer remiendos en We nuestras want to vidas paint little bit. y queremos pintar un poquito. And hopefully I will look little better. Bueno, quizás sí me veré un poquito mejor, It's not that what the Lord wants. pero no es esto lo que el Señor He desea. wants to turn down our old life. Él desea derrumbar, derruir completamente nuestra vida He antigua. wants us to die for the old Y life. desea que muramos a nuestra vida pasada. And He will build up a new house. Y desea construir una casa
nueva. That is what the leaven is doing. Y eso es lo que la levadura hace. We have no excuse to say, well, my old nature is like that, my house is so scrappy and destroyed. No tenemos excusa para decir, bueno, es que mi naturaleza es tan mala, es que mi casa está semi-derruida. Because God does not care for our old nature, He's creating a new nature El Señor in no us. toma en cuenta ahora esa nuestra antigua naturaleza porque Él va a crear una nueva. It's interesting also that this lady that was mixing this recipe, También en la parábola esta señora que estaba haciendo la receta de mezclar todos los elementos, she was mixing how many center of milk? ¿en cuántas medidas de harina colocó la levadura? You remember? ¿Recuerdan? En 3. 3. 3 medidas de harina. Can you change the recipe? So here are the cooking Aquí people. están las cocineras, pueden cambiar recetas. If you take a recipe Si toman o reciben and una the receta recipe says you y have to dice put so much salt and so tanto much this, sal, tanto de esto, and de you say, no, otro, I'm not going to put y uno that. dice, no, yo no voy a poner eso. I will put half of the No, salt. mitad de sal. So what is going to happen? ¿Qué va a suceder entonces? We'll have another test. Tendremos otro sabor. Will be different cookies. Y obviamente, pues las galletas serán diferentes. But it's interesting that this recipe is the recipe about the kingdom of heaven. Pero recuerden que esta es la receta del reino de los cielos. And the kingdom of heaven cannot be Y el changed. reino de los cielos no puede cambiarse. And this lady is the church. Y esta señora que prepara el pan es la iglesia. And we know the church prophetically means, so women means prophetically a Y sabemos church. que proféticamente hablando, la mujer es el símbolo de la iglesia. And it's very important that we keep the recipe as it is Y es given by muy God. importante que nosotros preservemos la receta tal cual es dada por Dios. Why is this 3 portions of milk? Ahora, ¿por qué se habla de 3 medidas de harina? In 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, En 1 Tesalonicenses capítulo 5 we read, leemos: and the very God of peace sanctified you wholly. Versículo 23 dice, y el buen Dios de paz os santifique completamente. You whole spirit and soul and body be preserved blameless into the coming of our Lord Jesus Christ. De manera que vuestro entero espíritu, vuestra alma completa y todo vuestro cuerpo sea preservado sin defecto hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. How many parts did Jesus talks about? ¿De cuántas secciones o partes habla aquí el Señor? 3. 3. Which are they? ¿Cuáles son esas 3 partes? Our soul, Nuestra alma, our, what is else? Let me see. Our soul, our body, and nuestra our alma, spirit. nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Which means our mind, ¿Qué significa también nuestra mente? our feelings, Nuestros sentimientos, our emotions, nuestras emociones and our body. y también nuestra corporeidad. The entire nature is changed. Nuestra naturaleza completa debe ser cambiada. And it's interesting, the Lord didn't say, put one part of the meal apart and let's deliver, work only in a portion of it. El Señor no dijo, bueno, una de la medida de harina déjala aparte y permite que la levadura solo funcione en el resto de la harina. No, He says, this whole need to be together. Sino que las 3 medidas, todas ellas deben estar juntos. We cannot sanctify our emotions, but we leave apart our body. No podemos intentar que se santifiquen nuestras emociones y separadamente tener nuestro cuerpo. And this is
Very important message, brothers and Y este sisters. mensaje, mis hermanos, es muy importante. That's why the Lord gave the light to the Seventh Day Adventists. Por esa razón el Señor dio luz al adventismo, The health reform la reforma pro salud, is supposed to sanctify the body. para santificar el cuerpo. Through our daily study of the Word of God, A través de nuestra lectura diaria de la Santa Palabra de we're Dios, supposed to sanctify our mind. vamos santificando, debemos santificar nuestras mentes. Through prayer and singing and praising A the través de Lord, la oración, la alabanza a Dios, we're sanctifying our emotions. santificamos también nuestras emociones. All our being need to be sanctified. Todo nuestro ser completamente debe ser santificado. But not only that, my brothers. Pero no solamente esto, mis hermanos. In the 1 Corinthians 6, verse 19 says, En 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 se nos dice, it says, what? Know you note that your body is the temple of the Holy Ghost, ¿y no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, which is in you, which you have of God, and you are now not your own? y que os es dado por Dios y que no os pertenecéis a vosotros mismos? So the Lord says you are the temple of God. Así que el Señor declara, vosotros sois templo de Dios. And how many parts have the temple of ¿Y God? cuántas partes tenía el templo de Dios? How many parts? ¿Cuántas partes? 3 parts. 3 partes. It's have the front yard, Tenía el atrio, have the holy place, tenía el lugar santo and the most holy y place. el lugar santísimo. Why is that so important? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Because in each one of the parts of the temple, Porque en cada una de las secciones del templo there were different utilities. había diversos utensilios. What was in the front yard? ¿Qué había en el atrio? The lavatory El lavatorio, sí, and the altar of y sacrifice. el altar de sacrificio. It's a symbol of accepting Es Christ el símbolo de la aceptación de Cristo and being baptized. y ser bautizados. The death of the old man La muerte del hombre antiguo and the resurrection of the y new la one. resurrección a uno nuevo. What is in the holy place? Ahora, ¿qué hay en el lugar santo? And the holy place were the candlestick Tenemos el candelabro that was full with oil, lleno de aceite, symbol of the Holy Spirit, símbolo del Espíritu Santo, that's enlight our lives. que alumbra nuestras vidas. What else was there? ¿Qué más había? The altar of incense, El that's right, altar del incienso, symbolizing the prayers of the simbolizando las saints. oraciones de los santos. What else was there? ¿Qué más había? The shower breads, La mesa de los panes, which symbolize the Word of que God. simboliza la palabra de Dios. So you see, all these Así que todos symbols estos need to be part of the símbolos life. deben ser parte inherente de nuestras vidas. And in the most holy place, what was it? ¿Y qué había en el lugar santísimo? Nobody knows. ¿Nadie sabe? The Ten Commandments. Estaban los 10 mandamientos. The Ten Commandments were there. Ahí estaban los 10 mandamientos. All these 3 parts need to be part of the bread. Y todo ello debía ser parte del pan también. Is part of the recipe. Y es parte de esta receta. This is the heavenly kingdom. Y así se expresa el reino de los cielos. Brothers, what is this Mis lady hermanos. going to do with this recipe? Ahora, ¿qué va a hacer esta señora de la parábola con la receta? What? ¿Qué hace? She's baking a bread. Ella está amasando un pan. What is the bread symbol of? Pero, ¿qué simboliza el pan? The bread symbolizes the body of Es Christ. el cuerpo de Cristo. The body of Christ, my El cuerpo brother. de Cristo, mis hermanos. If we want to reflect the body of Si nosotros Christ, queremos reflejar el cuerpo de Cristo, there is a recipe. hay una receta.
We need to mingle the flour Debemos mezclar la harina with leaven. con la levadura. And all that will cook Y together todo esto entra en un proceso de fermentación conjunta and will be a reflection of the y character será of Christ. entonces un reflejo del carácter de Jesucristo. What else we have in 3 portions? ¿Qué más tenemos que en la Biblia que habla de 3 porciones? The 3 angels' message. Por ejemplo, el triple mensaje angélico. This is the message we have to bring to the Este es church. el mensaje que debemos llevar a las iglesias. And not only to the church, but to the entire No world. solamente a las iglesias, sino a todo el mundo. This is the eternal gospel. Este es el Evangelio eterno. What else is 3? ¿Qué más es triple o tiene 3 secciones? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, that's right. 3 persons of the divinity. Las 3 personas de la deidad. What else have 3? ¿Qué más? 3. The Noah's Ark have 3. Por ejemplo, el arca de Noé tenía ¿cuántos niveles? 3 niveles. 3 levels. It is also a symbol of Y es Christ. un símbolo también de Cristo. There are many verses Hay with 3. muchas citas que relacionan esta sección, The estas 3 plants, secciones. the seeds that dies in the ground La semilla que muere en el suelo, en el terreno, give a plant, da una planta, grows, crece and finally give y fruits. finalmente da frutos. Very important, dear brothers. Muy importante, mis queridos It's not hermanos. only to receive Christ, No es solo recibir a Cristo, but we need to change pero debemos cambiar and we need to grow. y debemos crecer. Let's see something else in that part. Consideremos algo más en esta parábola. We see that the women took this recipe. Bueno, entonces vemos que esta mujer toma esta receta. The recipe is given not just to anybody, it's given to a woman. Esta receta no se le da a cualquier persona, sino a una mujer. And we know that the symbol of a woman in the church, as in the Bible, is Y church. sabemos, como ya hemos dicho, que el símbolo de iglesia está expuesto como mujer en la Biblia. What that means, brother? ¿Qué significa esto, mis hermanos? That means that there is no possibility or to participate in a recipe if you are not in the hands of the church. Que no se puede ser participante de esta receta si no eres parte dentro de la iglesia. There is no possibility of sanctification and spiritual growing outside of the church. Y no hay esa posibilidad de crecimiento espiritual o ese nivel de santificación si no estás dentro de la iglesia. The women have to take this La recipe. mujer tenía que adoptar esta receta. The women have to take the La flour. mujer debía tomar esta harina. And in Revelation chapter 12 we see Y en Apocalipsis capítulo 12 vemos once again this same symbol. una vez más este mismo símbolo. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, Y se vio un gran evento en los cielos, una mujer vestida con el sol and the moon under her y feet, la luna bajo sus pies. and upon her head a crown of the 12 Y stars. sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. And she, being with child, cried, Y estando embarazada, lamenta, traveling in birds, porque se encontraba con dolores de parto and pained to be delivered. y con los dolores de dar a luz. There is one woman that gave birth to the child, symbol of Christ. Hay una mujer que fue la que dio a luz a aquel recién nacido que era Cristo. There is one church that Hay una provides iglesia que provee the doctrine, la doctrina, the knowledge, el conocimiento and give the y opportunity ofrece también la oportunidad of changing and sanctification. de cambio y santificación. There are many women Hay
Hay muchas mujeres, There are many churches, hay muchas iglesias, but they don't have the recipe. pero no tienen la receta, They don't have the correct recipe. no tienen la correcta receta. And if a person falls in that fallen Y churches, si una persona cae en esas iglesias cerradas, it o will falsas, be not affected by the leaven. no podrá ser afectada por la levadura. Or maybe only part of him will be affected. O quizás solo parcialmente. There is only one church that have the faithful recipe. Hay solo una iglesia que tiene la receta completa y fiel. And produce the bread, Y produce el pan, which is the body of Christ, que es el cuerpo de Cristo. which is a symbol of the Holy Que Sacrament. es un símbolo también de la Santa Cena. We cannot live without church. No podemos vivir sin iglesia. We cannot live without the brothers. Sin el hermano, We cannot live without Christ. sin Cristo, We cannot exist spiritually. ni existir espiritualmente. The last things we can understand of this parable, Un último elemento que podemos aprender de esta parábola, that the parable says que la parábola dice that the recipe is not finished que la receta no está concluida until the whole thing hasta que is se ha producido una fermentación completa de la masa. So after the church take the flour Después and que la mix it with iglesia the toma leaven, la harina y la mezcla con la levadura, she leave it for a while. la deja reposar por un tiempo. A time is necessary Es necesario un tiempo so that all the mixture grows para que toda la mezcla crezca and the change, the chemical process y takes se place. produzca este cambio químico. We would like to read in Ephesians chapter 3 verse 19. Deseamos leer en Efesios capítulo 3, versículo 19. And to know the life of the love of Christ, Para conocer el amor de Cristo, which passeth knowledge, que sobrepasa todo conocimiento, that ye may be filled with all the fullness of God. para ser completamente llenos de Dios. How much to be full with Christ? ¿Cuánto debemos ser llenos de Dios? How much? ¿Cuánto? Just little bit? ¿Un poquito solamente? We need to have all the fullness of God. Debemos tener todo completo de Dios. Sometimes when I read that, I see, A veces cuando leo esto, is it true? pienso, ¿podrá ser verdad? Is it true that I have to be filled with all the fullness of God? ¿Que debo ser lleno de la plenitud de Dios? But dear brothers, the word Pero of mis God does not hermanos, fail. la palabra de Dios no cae, no fracasa. The word of God is true fast. La palabra de Dios es fiel. And there is another Bible verse Y also in hay Ephesians, otra cita más, también en Efesios, but in chapter 4 verse 13, en el capítulo 4, versículo 13, till we'll all come in the unity in the faith, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe, in the knowledge of the Son of God, en el conocimiento del Hijo de Dios, into a perfect man, hasta alcanzar ser un hombre perfecto, into the measure of the stature of the fullness of Christ. de acuerdo a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, this is the recipe of the heavenly kingdom. esta es la receta del reino de los cielos. The leaven is given into you, La levadura se te da and God wants you to be that bread. y Dios desea que tú llegues a ser ese pan.
God wants that you be the fullness of El Christ. Señor desea que tú reveles la plenitud de Cristo. You are the temple of God. Eres el templo de Dios. You are the chosen Y instrument. también el instrumento elegido. You are the mirror that reflects the fullness Y of debe God. ser ese espejo que refleja la plenitud de Dios. And if somebody wants to know how God is, Y si alguien quiere saber cómo es Dios, you can be the one that showed him. Tú That's debes how ser. God is. tú debes ser aquel que muestre cómo es. Dear brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas queridos, great is the privilege inmenso es el privilegio, and great is the responsibility. pero también grande es la responsabilidad. May the Lord bless us Quiera el Señor and bendecirnos help us y ayudarnos to be part of this recipe para ser parte de esta receta and to leave the leaven to transform y us permitir que la levadura nos transforme from within to the desde outward, nuestro interior hacia el exterior, because this is the will of God. porque así es la voluntad de Dios. Amen. Amén.